buenos días a todos, que Dios los bendiga. Hoy es el día que hizo el Señor, nos alegramos y nos regocijamos en Él. Amén. Estamos aquí en la casa de Dios para iniciar nuestra escuela bíblica dominical. Usted que está online, prepare su cuaderno de escuela dominical o su Biblia y así vamos a estar estudiando y aprendiendo de la palabra de Dios. Terminamos un ciclo de estudios y hoy vamos a estar con un enfoque especial y muy importante y muy maravilloso para nuestras vidas. El tema de hoy es creado a propósito. Dios nos valora y nos crió con un propósito. Oremos. Maravilloso Dios, te damos gracias por ese día tan hermoso. Bendícenos, Señor, en lo que vamos a hacer. Que todo sea para honra, gloria y honor de su nombre, Señor. Te pedimos en nombre de Jesús. Amén. Nuestra escuela bíblica dominical está basada en el libro de Jeremías, en el capítulo 1, del 4 al 10. Dios nos valora y nos crió con un propósito. ¿Habrá algo en el universo que tenga un propósito? Dios crió todo. Absolutamente todo con un propósito. Y dentro de esa creación maravillosa de Dios, vamos a ver cómo Dios está pendiente de su creación, la humanidad. Y Dios nos creó con un propósito. Si hasta ahora usted no se ha dado cuenta, espero en Dios que en esta mañana sienta la inspiración de Dios para entender que estás en el mundo con un propósito. Y entonces vamos a leer Jeremías capítulo 1, versículos del 4 al 5. El profeta Jeremías, creo que todos nosotros ya hemos oído hablar de él. Él fue un profeta que abarcó varios reyes. Dios lo llamó en su ministerio de profeta durante casi 50 años. Y varios reyes él estuvo en su ministerio de profeta. Vamos a leer. Nos dice la palabra de Dios en el versículo 4 del capítulo 1 de Jeremías. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naceses te santifiqué. Te dé por profeta a las naciones. Maravilloso conocimiento que Dios habló a Jeremías. Antes, los versículos anteriores, vimos que Jeremías estaba dentro de su función de profeta. Y en ese momento, él dice que vino pues palabra de Jehová a mí diciendo. El primer punto, Dios conoce a cada ser humano antes de ser formado en el vientre de su madre. ¿Usted ya pensó en esto? Hay muchas personas que dicen, bueno, yo no sé para qué nací. Pero la Biblia dice que aún en una substancia informe, Dios nos conocía. No nacimos por casualidad. Había y hay un propósito de Dios para estarmos en esta tierra. Y como aquí estamos viendo, criado con un propósito, me encanta esta evolución dentro del vientre de la madre, 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4, 5, 6, 7 meses, 8 meses, 9 meses. Y aconteció que cuando Elizabeth, la saltación de María, la criatura soltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y clamó en gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Somos bendecidos. Vuelvo a decir, aún en substancia informe, Dios tenía y hubo un propósito para nuestro nacimiento. Yo no sé si ustedes vieron, así como unos 15 días atrás, en Argentina se aprobó legalmente el aborto. Yo estuve mirando la alegría, entre comillas, de esas mujeres todas que estaban ahí,
Y yo me quedé pensando, si las madres de cada una de ellas tuviera abortado, ¿estarían ellas vivas para defender un aborto, decidiendo la vida de otro ser humano, cuando a esas personas le dieron la oportunidad de nacer? Nosotros como cristianos, como defendemos la palabra de Dios, somos pro vida. ¿Por qué? Aquí vemos que Dios conoce a cada ser humano antes de ser formado en el vientre de su madre. Después de leer, Ivete, por favor, el Salmo 139, versículos del 13 al 16. Mira que, ponga atención a ese versículo, qué cosa más bella. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Gloria a Dios. Mientras la ciencia estudia el desarrollo del embrión, ¿cómo dice la palabra de Dios? Que Él estaba en el control de este desarrollo. Es que es importante al momento de esa fecundación, Dios está ahí en ese mover de crear un otro ser humano. Y es Dios el dueño de la vida. Él es el dueño de la vida. Es más, Dios ya conocía a Jeremías. Yo estaba viendo sinónimos de la palabra conocer. Entender, saber, comprender, percibir, notar, darse cuenta, percatarse. Dios nos conocía dentro del vientre de nuestra madre. No, yo no sé por qué nací. No fue un descuido. Descuido nada. Cuando nosotros entendemos ese principio de nuestra vida, todo lo demás cambia. Si no entendemos que estamos aquí con un propósito, así como Dios habló con Jeremías, diciendo, antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacese, te santifiqué. Dios escogió a Jeremías para una obra tan grande en la tierra. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros en esta tierra. No somos parásitos. No vivimos acoplados a otro ser. Somos seres individuales criados a la imagen de Dios. Dios tiene el poder para santificar un ser antes que nazca. Es maravilloso. Santificar, apartar para una obra. Usted ya te preguntó, eso sí hay que preguntar, ¿para qué yo nací? Tengo un propósito, sí, y buscar el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Dios no nos colocó en la faz de la tierra para ser un florero. Ay, cuando yo llegué aquí observé qué cosa más linda, pero es inerte. De ahí no se desarrolla. Tampoco va a morir porque es inerte. Pero nosotros nacemos con un propósito, vivimos con un propósito, vamos a pasar la eternidad con un propósito para estar con Dios. Dios tiene el poder para santificar un ser humano antes que nazca. Y antes que naceses, te santifiqué. El profeta fue preordenado en el vientre de su madre para una obra específica. Y tenemos que dar esa libertad al Espíritu Santo de Dios que nos haga conocer, Señor, ¿para qué tú me has colocado en este mundo? ¿Cuál es mi función? Lo tercero punto de esos tres versículos, de esos dos versículos dice, te di por profeta a las naciones.
volvemos a analisar y a entender que todo ser humano tiene un propósito en el mundo. Fíjate una cosa que a mí me encanta, hablando de actualidad. Me gusta del GPS. Ahí yo pienso, si la persona que tuvo la capacidad intelectual de crear el GPS tuviera sido abortado, ¿cuántas tecnologías nosotros tenemos hoy en día en nuestras manos? Y si las madres de esos seres humanos que aportó a la sociedad tuvieran la decisión de abortar, ¿cómo sería? Y hoy en día es como tomar esa decisión, es como tomar agua. Y lloro. Yo no sé si ustedes vieron la noticia cuando fue declarado. Yo voy a decir el país y todo porque está en la noticia y en el mundo. En Argentina, la gente lloraba de alegría. ¿Qué es eso? ¿En qué estamos viviendo? Tan lejos de Dios, tan apartados de los propósitos de Dios. Y cuando vimos el cumplimiento de la palabra de Dios en lo que estamos viviendo, personas que me dicen, desde marzo hasta ahora no he colocado el nariz para fuera de la casa, con miedo, ¿no?, de la situación que está viviendo. Y entonces tiene otras personas que toman el derecho de quitar la vida de otro ser humano. La Biblia dice que cada uno dará cuenta de sí a Dios. Y Dios no está ajeno, porque cada embrión, cada ser humano, Dios tiene un propósito para que nazca. Y no permita que nadie disminuya a ti diciendo, yo no sé para qué usted nació. Si usted con voz dura y fuerte diga, sí, yo tengo un propósito porque Dios me hizo. Dios nos valora y nos crió con un propósito. Y en el llamado del profeta Jeremías vimos que Dios conoce y santifica a sus hijos para su propósito y los que da al mundo para que sean una extensión de su gracia. Somos imagen y semejanza de Dios. Crió Dios el hombre conforme a su imagen y su semejanza. Lo crió Dios. El proceso de ese nacimiento, el proceso de ese embrión se desarrollando, está dentro del proceso de Dios. ¿Tú te imaginas si María tuviera tomado la decisión? ¿Qué sería de la humanidad? Nosotros no somos dueños de nuestro cuerpo. El dueño es Dios, creador de todas las cosas. Y para finalizar este punto, yo leo muchas veces mujeres, padres queriendo tener un hijo, llorando por concebir un hijo. Y hay otras que dicen así, no, me lo deshago. Daremos cuenta de Dios. Jeremías, cuando Dios habló a él, vino palabra de Jehová a mí diciendo, fue Dios hablando con Jeremías, antes que te formase en el vientre, te conocí. Diga usted mismo, Dios me conoce. Es maravilloso que el salmista David expresó eso también. Señor, tú me conoces tanto, que tú me conoces mi sentar, mi levantar, mi pensar, y antes que las palabras vengan a mi boca, tú ya los conoces. Ese es el conocimiento que tenemos, que Dios sí nos conoce. Él sabía la altura que yo iba a tener, el color que yo iba a tener,
cómo yo iba a hacer, porque Él es Dios. Él sabía cómo, Él sabía los talentos que podía darme a mí. Él sabía de todo y lo sabe. Ese es el conocimiento que tenemos. Y seguimos con Jeremías en esa interlocución de Dios. A mí me encanta ese pasaje bíblico de Jeremías. Dios hablando con Jeremías y Jeremías hablando con él. Ahora vamos a ver lo que dijo Jeremías a Dios. Jeremías capítulo 1, versículo del 6 al 8. Vea bien que el versículo 4 comienza diciendo, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo. Pero el versículo 6 dice, y yo dije, que el hombre no es fácil. Y mira lo que Jeremías dijo a Dios. Ah, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Esa fue la respuesta del llamado que Dios estaba dando a Jeremías. Dijo a él, mira Jeremías, yo te formé, yo te santifiqué, te he preparado para ser un profeta. Y hoy, y mira qué tarea Dios dio a Jeremías. Porque Jeremías profetizó hasta Zedequías y hasta cuando Babilonia llevó cautivo. Y ahí vemos el libro de Lamentaciones de Jeremías, junto al río de Babilonia, nos sentábamos y chorábamos. Qué tremendo fue el ministerio de Jeremías. Yo no sé si usted ha leído el libro de Jeremías, pero prepárate para leerlo. Lo metieron en una fosa llena de esterco, pero él nunca desistió de lo llamado, de lo apartado que Dios había dado a su vida. Pero él en ese momento dijo, ay Señor, es aquí que yo no sé hablar. Como que Dios no hubiera hecho la lengua de Jeremías. Pero era palabra de Jeremías que iba a hablar él, o era palabra de Dios. Él era profeta, fue llamado para hablar lo que Dios pondría en su boca. Pero él dijo, es aquí que yo no sé hablar. Soy niño. Parte de nuestra naturaleza pecaminosa nos mueve a protestar por los planes de Dios. Todo ser humano nace con la marca del pecado que se manifiesta con la rebeldía y la desobediencia a Dios. Jeremías no tiene derecho de rehusar cumplir con los mandatos de su padre. Cuando era niño, yo me recuerdo, no voy a hablar mucho aquí, pero yo me recuerdo que cuando era niña, óyeme, lo que papá y mamá decían, había que cumplir. Pero estamos viviendo en una sociedad rebelde, por eso que no entiende que Dios es nuestro Padre, porque son rebeldes a sus padres terrenales y no tienen el respeto y el concepto de Dios. Voy allí, ahí los padres preguntan allí, no, después yo te digo. No, los padres tienen que saber dónde vamos. Y Jeremías, como un ser humano, con esa esencia de la desobediencia que heredamos, él dijo, mira Señor, ¿sabe qué? No sé hablar porque soy un niño. ¿Tú crees que Dios desistió del llamado que dio a Jeremías? No. Porque en versículo 7 respondió el Señor. Y dijo Jehová, no digas. Mira, y repetió lo que Jeremías había dicho. Soy un niño, porque todo lo que te envié irás tú. Y dirás todo lo que te mande. Ese es el Padre. Ese es un Padre. Dios rechaza cualquier protesta que intente anular su plan para cada persona. Yo a veces digo, usted puede tardar, pero frustrar el plan de Dios para su vida,
para cada vida personal, ni sueñe, porque Dios es Dios. Y si cuando tú fuese concebido, Dios tenía y tiene un plan para su vida, mira que usted puede dar la pierna que quiera, pero un día Dios te va a colocar exactamente en el lugar que Él quiere, porque Él es Dios. Y para eso Él creó. Y Él no va a perder su creación sin decir, ok, voy a dejar ese. No, la Biblia dice que Él nos llama con cuerdas de amor. ¿Usted ya pensó en esto? Una cosa es agarrar el brazo. Dios te llama por el brazo y te agarra por el bracito y te trae. No, Él dice cuerda. Y una cuerda pasada, bueno, no sé si va a poner en tu cuello, pero que Él cuando da el estirazo así, Él lo trae. Él lo trae a cada uno a su propósito. Isaías 51, 12. Vamos a ver qué nos dice ahí. Isaías 51, 12. Miren. Yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre, que es mortal, y del hijo de hombre, que es como heno? Ahí vamos. Mira bien. El Señor respondeu a ele, não digas que eres niño, porque tu vais hacer lo que yo te he criado para hacer. Y tú vas a hablar lo que yo ponga en tu boca. Vuelvo a decir, lea el libro de Jeremías. Y lo que Jeremías profetizaba de la parte de Dios a la rebeldía de Judá. Oye, pero él no se detenía, porque Dios cuando llama, garantiza. Y entonces vemos aquí que lo que tenía en el corazón de Jeremías es lógico. Es un hombre limitado. ¿Qué tenía en el corazón de Jeremías? Temor, miedo. Y mira que Jeremías no habló eso a Dios. Pero la respuesta que Dios dio Jeremías a Dios, Dios entendió. ¿Por qué entendió? Porque Dios formó a Jeremías. Y entonces le dijo, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dijo Jehová. Dirás todo lo que te mande. Dios quiere fidelidad, no las habilidades. Porque con la fidelidad de Dios en nuestra forma de actuar para con Él, con los propósitos para que hemos sido nacidos, Él cumple en capacitarnos también. Porque lo que estamos haciendo es su obra. Deus comisiona a Jeremías a profetizar calamidades. Mira, parece. No foi fácil. Destruição. Castigo ao pueblo rebelde e apóstata de Judá. Deus chamou a Jeremias em um momento crucial da nação de Israel, alejado completamente do propósito de Deus. Tanto é que se cumpriu e foram levados cautivos por ser rebelde a Deus. Deus elimina os motivos de protesta. ¿Alguien tiene Isaías 51, 12? Lo que María, por favor, repítalo. Yo soy vuestro consolador. Ajá. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del hijo de hombre que es como heno? Debemos tener al otro ser humano cuando Dios manda, Él garante. Yo, muchas personas cercanas ya escuchó esa historia, voy a contar. A ver si hago rapidito. Cuando yo llegué aquí a ese país yo no hablaba español, tampoco hablo ahora, pero es mejor de lo que cuando yo llegué. Y yo no hablaba absolutamente nada. Y cuando yo escuché, yo digo, ¿y eso qué es? Ay, era tan rápido. Pero yo soy muy curiosa y yo fui preguntando eso, cómo se dice eso, cómo se dice eso, cómo se dice eso, cómo se dice. Y yo me olvidé de preguntar cómo era que se llamaba la cuchara.
Y entonces me sonaba en mi oído como cucaracha. Porque fue lo primero que yo aprendí. Estando en Miami, usted aprende luego lo que es cucaracha. Porque es la peste que tiene aquí en Miami. Entonces aprendí cucaracha. Pero yo no sabía ni una cosa ni otra. Porque en portugués es completamente diferente. La palabra es colher. Completamente diferente. Y yo me recuerdo que yo de muy osada fui a dar un estudio bíblico para los jóvenes, nada más para los jóvenes. Y cuando yo dije, bueno, en el tabernáculo había muchas cucarachas. Y todo el mundo se quedó así. ¿Y ahora qué? Y cuando yo vi, tú sabes que los jóvenes, yo también era más joven, garantizo que era bien joven. Entonces, y yo vi todo el mundo así, tratando de reírse. Y yo digo, dije algo que no era. Pero esa intención de hablar de la palabra de Dios, de hacer un propósito para que Dios nos ha llamado. Y entonces, alguien me dijo, ¿ella está segura que era cucaracha? Yo digo, sí. Ya ves, cucaracha, sí. Ahí me alumbró eso que se toma sopa. Ah, ahí todo el mundo, ella no es cucaracha, es cuchara. Pero cuando Dios nos llama, No importa que no sepa. no importa. Él nos capacita. Es verdad, ¿usted cree que yo continúe llamando la cuchara cucaracha? No, porque ya usted ya no aprendió y va creciendo, pero nada nos puede detener para hacer la obra de Dios y el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Como le gustaba a Mario, como tú hablabas. No, sí. El esposo de Mireia que se quedó en la primera clase nunca más fue para clase junto con él. Dios capacita, no te dé temor delante de los problemas que pueden venir, delante de las situaciones adversas, delante de todo, porque Dios estará con nosotros. El profeta dijo, no sé hablar, soy un niño. Y el Señor dijo, espérate un minuto, yo estoy contigo. El león de Judá está delante de nosotros. Maravilloso. ¿Cómo fortalecemos el propósito de Dios cuando conocemos mejor la persona de Dios? ¿Quién es Dios en nuestra vida? ¿Tenemos osadía de aprender el inglés? ¿Tenemos osadía de aprender cualquier profesión? Tenemos osadía hasta de ser un emprendedor, pero cuando llega para las cosas de Dios, decimos, soy niño, yo no lo sé cantar, yo no lo sé hacer, pero ¿y quién nos está llamando? Es Dios. Solo Él quiere nuestra fidelidad a su llamado. Y finalizando, el tercer punto de nuestra lección. Ay, ese Dios es maravilloso. Vamos a ver lo que hizo Dios. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová. Dios consagró los labios del profeta para recibir el mensaje divino. ¿Se recuerda de otro profeta también que fue tocado con un tazón? Isaías. Dejemos que Dios toque nuestra boca para ser transformado como un instrumento útil para la obra de Dios. Eladia, por favor, Hebreos capítulo 5, versículo 9. Dios siempre deja su marca en nuestra obra. Es maravilloso. Dios siempre nos llama a cumplir sus propósitos. Y entonces Dios tocó mi boca y dijo Jehová, he aquí puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. No piense que solamente Jeremías profetizó destrucción, pero profetizó también la esperanza.
Dios consagró los labios de Jeremías para que recibiera el mensaje divino. Jeremías, vemos el mismo fin, Dios afirmándole a Jeremías que ya tiene todo lo que necesita para cumplir su propósito. ¿Para qué nacimos? Para ser un florero así bonito. Tenemos un propósito. Dios nos hizo, Dios nos formó y Dios nos llamó con un propósito. Investiga. Toma tu tiempo para estudiar la Biblia y ve con los propósitos de Dios que se cumplen sin eliminar la voluntad y las decisiones de las personas. A mí siempre me encantó venir a conocer Estados Unidos. Siempre me gustaría de haber venido para estudiar un posgrado. Dios hizo, cumplió mi deseo, pero sobrepuso el deseo de Él. Dios cumple su palabra. Ora, pídele a Dios que te muestre la voluntad, su voluntad en tu vida. Y dale gracias a Dios porque te formó. No, Dios se formó así, con un propósito. A veces alguien me pregunta, ¿y tú tan chiquita? Sí, Dios me formó así. La esencia de los perfumes, ¿cómo viene? En frasco grande, se torna colonia. Olvida, un frasco grande a colonia. Pero la esencia de los perfumes, yo siempre decía, aprendí todo para defenderme. Y usted tiene que tener esa confianza que Dios te formó. Un chiquito, o grande, o gordo, así, disminuye. Pero Dios te formó. Y tenemos que tener la conciencia que debemos defender la vida, porque esas vidas que son truncadas por mentes que no conocen, no respetan a un Dios todopoderoso, dará cuenta, porque puede ser que ese ser humano que iba a nacer haría la diferencia a la humanidad. Y usted tuvo la osadía de truncar la vida. Cuando nos rendimos al propósito de Dios para nosotros, empezamos a ver como todo lo que Dios ha creado tiene un lugar, un plan y un destino. Eso no nos priva de nuestra habilidad para tomar decisiones autónomas. Que Dios nos bendiga. Que podamos aprender que Dios nos crió con un propósito. Que Dios nos bendiga. Tenemos una pausa y después vamos a tener nuestro culto de adoración. Y se arregla y venga a la iglesia para juntos aquí adorarnos al Señor. Que Dios nos bendiga.